Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Una vez más, pues nos volvemos a encontrar y vamos a estudiar juntos el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Estamos estudiando el libro de Corintios, el capítulo 7, y hoy vamos a estudiar de los versículos 10 al 16 y voy a leer, como acostumbro de la Biblia de las Américas, este pasaje que dice así, Primera de Corintios 7 del 10 al 16. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Vayamos a Dios en oración. Padre bendito, gracias te damos en este día por darnos el privilegio de poder estudiar tu palabra. Hoy tenemos, Señor, un tema muy importante, Padre, que es sobre el matrimonio. Asuntos relacionados, Padre, al matrimonio. Señor, queremos honrarte, queremos glorificarte a través de nuestros matrimonios. Te pido por aquellos que aún están solteros, por aquellos, Señor, que están viudas, aquellos que están viudos, aquellos, Señor, que están en una relación en la cual aún no han decidido, Señor, a hacer un pacto. Trabaja en sus vidas y permite, Señor, que tu palabra nos hable a nuestro corazón y que, Padre, llevemos a tomar decisiones que te honren y te glorifiquen. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, como les estaba diciendo en mi oración, hoy vamos a tocar el tema sobre asuntos concernientes al matrimonio. El matrimonio, mis hermanos, es una relación, obviamente, entre un hombre y una mujer que es muy difícil porque dos personas que son pecadores vienen y se unen y forman una familia, y obviamente que como seres humanos que tenemos defectos, a veces van a haber conflictos en esa relación, pero como hemos sido llamados a honrar al Señor Jesucristo, es importante que siempre busquemos solucionar nuestros problemas a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice, buscar ayuda a través de consejería y que pues cada uno de nosotros nos humillemos y aprendamos a amar al Señor Jesucristo. Muchas personas al venir al Señor Jesucristo y querer saber más sobre el matrimonio y su relación, me han hecho muchas preguntas. Algunos de ellos me han preguntado, pastor, ¿es mi matrimonio válido si me casé cuando yo era parte de una secta o bajo otra religión? Yo cuando me casé solamente me casé bajo la iglesia, pero no bajo el civil, o me casé bajo el civil y no bajo la iglesia. ¿Es mi matrimonio también válido? Tengo que hacer los votos matrimoniales. Son los votos personales entre un hombre y una mujer que se hacen. Lo mismo que hacer votos ante Dios o ante un juez. Y esas son preguntas, mis hermanos, que no solamente están ahora, pero que han estado a través de los siglos y que hoy que tenemos la palabra de Dios en su forma completa, pues podemos ir a lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al matrimonio y, como dije, tratar de vivir lo mejor que podamos honrando a nuestro Señor Jesucristo y ser luz a una sociedad que tiene tanta necesidad de ejemplo en el matrimonio.
Bueno, el matrimonio es la institución más antigua que existe porque fue establecida por Dios mismo. Esta fue establecida en el jardín de Edén por medio de la primer pareja que existió, Adán y Eva. El matrimonio, como ustedes saben, es la base de la sociedad porque la sociedad está formada por las familias de una comunidad y es obvio que nosotros, mis hermanos, pues debemos de tomar eso muy en serio. Ahora, la Biblia nos dice desde Génesis que el matrimonio debe de ser una relación indisoluble entre un hombre y una mujer y que debemos de esforzarnos ambos cónyuges a durar ese matrimonio durante toda la vida o hasta que uno de los dos muera. Y obviamente también la palabra de Dios nos dice que cuando una persona enviuda, cuando uno de los dos cónyuges muere, pues la otra persona queda libre de ese pacto y si quiere volverse a casar, ¿verdad? Puede volverse a casar, obviamente siempre y cuando siga, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a formar un nuevo matrimonio. Entonces, pues, fíjese que aún nuestro Señor Jesucristo habló sobre este principio. Usted lo puede ver en Mateo capítulo 5, lo puede ver en el capítulo 19 también de Mateo y otros evangelios, donde dice el Señor Jesucristo, Él declaró que el varón, por razón del matrimonio, de unirse a su mujer, debe dejar a su padre y a su madre, unirse a ella y llegar a ser una sola carne. Y cuando dice una sola carne, está hablando de una unión no solamente física, pero de una unión espiritual, una unión de sentimientos, una unión espiritual, que el matrimonio, mis hermanos, es algo grandioso que Dios ha dado a la humanidad. Entonces, pues, eso lo dijo el Señor, lo repite de Génesis 2:24. Y obviamente de la misma manera la mujer debe dejar a su padre, a su madre, unirse a su marido y formar un hogar. En el pasaje que acabamos de leer, pues Pablo está mandando esta carta a los creyentes de la iglesia de Corintio y pues parece ser que hicieron preguntas concernientes, hicieron preguntas concernientes al matrimonio. Y parece ser, mis hermanos, que algunos de los primeros cristianos de la iglesia de Corintio que se habían convertido ya habían sido casados cuando fueron salvos por el Señor Jesucristo. Y ahora ellos estaban conscientes de esa nueva relación que tenían con el Señor Jesucristo y se preguntaban si deberían de divorciarse de sus cónyuges que eran incrédulos, sea hombre o sea la mujer, para casarse ahora con una pareja que fuera cristiana y así ellos, en cierta manera, honrar al Señor Jesucristo, hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde Pablo pues nos habla y nos dice qué es lo que hay que hacer. Por eso en el versículo 10 y 11 nos dice: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar. De lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahí está dando el primer punto o una regla para nosotros. Ahora dice: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor. ¿Qué es lo que nos quiere decir no yo, sino el Señor? Bueno, recuerde una cosa. El Señor Jesucristo nos dio muchas instrucciones, habló y se escribieron en los evangelios. Pero obviamente que el Señor no habló de muchas cosas. Y en este caso, el Señor Jesucristo, mis hermanos, amigo que me escucha, sí habló sobre el divorcio. Y usted, como dije anteriormente, lo puede ver en el Evangelio de Mateo capítulo 5 o el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, donde Jesús habla sobre el matrimonio. Y en el capítulo 5 versículos 31 y 32 dice: también se dijo: cualquiera que repudie o divorcie a su mujer, que le dé carta de divorcio,
Pero yo le digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de inmoralidad o infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Entonces, aquí es lo que Pablo está diciendo. Dice el Señor que la mujer no debe de abandonar a su marido, y si lo deja, que se quede sin casar, o que se reconcilie nuevamente con su marido, y de la misma manera que el marido no deje a su mujer. Entonces, no era cuestión de que como yo soy cristiano, tú no eres cristiano, te puedo abandonar. Y esto vamos a estudiarlo más profundidad en los próximos versículos y minutos que tenemos. Entonces, pues, mis hermanos, vamos a estudiar varias áreas concernientes al matrimonio. Primeramente, punto número 1. El matrimonio, recordemos, fue establecido por Dios y fue dado a la humanidad. Y ahí entonces yo respondería a una de las preguntas. O sea, mi matrimonio, su matrimonio, nuestro matrimonio es válido cuando nosotros, aun si nos casamos, ¿verdad?, en una secta, si nos casamos en una religión, siempre y cuando lo hayamos hecho legalmente. Pero si solamente dos personas se unieron y están viviendo, eso no es un matrimonio. Pero si una persona se casó bajo cierta religión, bajo cierta secta, o se casaron por el civil ante un juez, claro que su matrimonio es válido, ¿ok? Eso respondería a una de las preguntas. Recordemos, pues, como dije, que el matrimonio fue establecido por Dios y dado a la humanidad. No es algo que es invención de los hombres. Por eso es que solamente Dios es el único que puede cambiarlo. Y vemos que Dios en su infinita sabiduría dio a una pareja a Adán. Una pareja para que él pudiera ser complementado. Ahora, vamos a ver algunas de las razones por las que Dios instituyó el matrimonio. Bueno, una de las razones que vemos ahí es para tener compañía. Cuando Adán estaba en el huerto de Edén, ¿verdad?, Dios lo vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, fíjese que una de las razones por cuales Dios instituye el matrimonio es para poder tener compañía. Otras razones es para disfrutar de la vida íntima y poder reproducir la raza humana. Él les dijo que Adán y Eva en el jardín de Edén reproduzcanse, ¿verdad?, tengan hijos. Otra de las razones por las cuales Dios formó el matrimonio es que es para plenitud y complementación. Cuando Adán vio a Eva, dijo, esto es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, será llamada varona porque del varón fue tomado. O sea, Dios le dio una pareja y ella vino a complementar aquello que Adán no tenía. Ahora, por causa del pecado, cuando el pecado entró en el jardín de Edén con Adán y Eva, esa relación, hermanos, ya no es perfecta. ¿Por qué? Como decía yo en mi oración, porque ahora tenemos dos individuos que tienen naturaleza pecadora, un varón, una mujer, y que a veces va a haber conflictos en el matrimonio. Pero debemos de luchar, fíjese, por llegar a tener esa complementación, esa plenitud en el matrimonio. También Dios formó el matrimonio para protección. El hombre como líder ha sido llamado a proteger a su esposa, a sus hijos. Y otra razón es porque ejemplifica la relación, fíjese, que existe entre Cristo y la iglesia. En el antiguo pacto, Dios tenía a su esposa, que era Israel, así le llamaba, mi amada. En el nuevo pacto, Cristo Jesús dice que se va a desposar. Obviamente está hablando figuradamente con todos los cristianos cuando estemos en el cielo. O sea, se va a unir, nos vamos a unir con Él espiritualmente. Pero es un buen ejemplo que se nos da. Entonces, podemos decir pues que podemos ver, hermanos, la sabia y misericordiosa provisión de Dios para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor en Génesis 2:18. Vemos que Dios, mis hermanos,
suple las necesidades humanas de una manera sabia, de una manera correcta. Podemos ver, pues, que como consecuencia de esa unión entre un hombre y una mujer, la familia es formada y la sociedad es formada de muchas familias. Y fíjese que la familia, hermanos, es una institución sagrada por Dios, porque la familia es formada antes del Estado. La familia es formada antes de cualquier institución, sea la ONU, la UNESCO, lo que sea. La familia, mis hermanos, fíjense que fue formada aún antes de la iglesia. Entonces, es importante, fíjese, que nosotros veamos la importancia que Dios le da a la familia, y por eso en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, y Cristo lo dijo en el capítulo 19 de Mateo, que Él detesta el divorcio, porque el divorcio, mis hermanos, trae separación, hace que los hijos, que las personas sufran. Parece pues entonces en el texto que estamos estudiando que ciertos creyentes de la iglesia de Corintio estaban confundidos en cuanto a su relación matrimonial y su relación con Cristo. O sea, ellos pensaban que una vez que una persona había entregado su vida al Señor Jesucristo, ya no debería de vivir con una persona que era incrédulo. Y que tal vez sería correcto para el nuevo creyente separarse o divorciarse de su esposa o de su esposo incrédulo. Ahora, ¿qué debe de ser un cristiano que está casado con un incrédulo? ¿Debe de permanecer con él o debe de divorciarse? Ahora, ya lo vimos en el versículo 10. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, de lo contrario que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a la mujer, igualmente no se case, que busque reconciliarse con aquella que era su mujer. Bueno, en este pasaje vamos a encontrar 3 instrucciones que el apóstol Pablo nos da, y primeramente debemos de permanecer siempre y juntos como en matrimonio, siempre y cuando sea posible. Luchar por honrar al Señor Jesucristo, mis hermanos, con nuestros matrimonios es algo esencial. Y recuerde, solamente cuando uno de los dos cónyuges, ya el hombre sea la mujer, uno de ellos muere, entonces uno queda libre de ese pacto y uno puede volverse a casar si así lo desea. Ahora, ¿por qué debemos de permanecer juntos siempre y cuando sea posible? Bueno, recuerde, el cónyuge, sea creyente, la mujer o el hombre que es creyente, va a influir en su pareja para que ésta pueda conocer al Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, pero a los demás digo yo, no el Señor. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Ahora, fíjese que algunos han dicho, bueno, ahí está hablando de que esta parte es inspirada por el Espíritu Santo, porque dice, digo yo, Pablo está diciendo. Ahora, Pablo, mis hermanos, fue inspirado por el Espíritu Santo, pero como dije, el Señor Jesucristo no nos dio instrucciones sobre todas las cosas. Y en este caso, Pablo, bajo la influencia del Espíritu Santo, por eso está diciendo, esto es lo que, ¿verdad?, el Espíritu Santo me está diciendo. Que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no abandone a su marido. Ahora dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir ahí? O sea, hay una influencia siempre cuando uno de los dos es creyente. Va a haber una influencia positiva en la familia. Ahora, la palabra santificado, fíjese que debe de ser entendida, no significa que la fe del que es salvo va a traer salvación al que es incrédulo. No, hermanos, en la palabra de Dios, las Escrituras nunca nos enseña que una persona
puede creer y confiar en Jesucristo por la fe de otra. La salvación es individual. Cada uno de nosotros tiene que aceptar y reconocer su estado de pecado, arrepentirse y pasar por el proceso de nacer de nuevo. Una persona, como dije, es salva cuando cree individualmente en el Señor Jesucristo. Entonces, cada persona debe de presentarse ante Dios de una manera individual y entregar su vida. O sea, la palabra entonces santificado significa que el matrimonio es aceptado y es bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque una persona está buscando honrarle, vino al Señor Jesucristo y Dios quiere, ¿verdad?, que permanezcan si el no creyente lo acepta. Si el incrédulo está dispuesto a permanecer con el creyente, entonces el matrimonio, mis hermanos, no tiene razón de disolverse. Ahora, sabemos que, yo lo sé, que a veces cuando hay matrimonios en el cual uno es creyente, ella o él no es creyente, claro que a veces va a haber conflictos. Va a haber conflicto de intereses, porque mi familia me invitó a una fiesta y yo quiero ir, porque yo quiero hacer esto y quiero hacer. Entonces, ahí es donde el que es cristiano tiene que, hermanos, pedirle a Dios por sabiduría, por discernimiento, para que pueda, obviamente, honrar al Señor Jesucristo y poder vivir de una manera pacífica. Por eso dice que si el cónyuge, que es incrédulo, sea el hombre, sea la mujer, está dispuesto a aceptar el hecho de que su esposa o su esposo es un cristiano que vive para el Señor, entonces el incrédulo pues debe de apoyar a su esposo o a su esposa en su lealtad a Cristo y en su iglesia. Ahora, por eso dice, ¿qué pasa si el creyente no le apoya? Bueno, dice que se separe y que no se vuelva a casar. Ahora, ¿por qué da ese consejo Pablo, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios cambia los corazones. Las personas, hermanos, pueden llegar a cambiar, a transformar. Uno puede, a través del Espíritu Santo, pedirle que Dios trabaje en ese corazón. Recuerde, nadie va a ser mejor padre, nadie va a ser mejor madre que el padre original de sus hijos. Y el problema es que cuando uno, ¿verdad?, se vuelve a casar, hermanos, estamos rompiendo principios, estamos, ¿verdad?, trayendo a conflicto. Y tristemente, eso pasa mucho y eso trae pues a la persona, a los individuos de la familia, pues problemas serios. Por eso debemos de hacerlo de esa manera. Ahora, otro punto es que el cónyuge que es creyente va a influir en el esposo y en los hijos de una manera espiritual y de una manera moral. Estaba leyendo un artículo sobre un grupo minoritario de los Estados Unidos. Este grupo étnico decía que el 60% de los niños de este grupo étnico están creciendo sin el padre o la madre, y más que todo sin un padre, y que esto está afectando gravemente a este grupo étnico. Claro, ¿por qué? Porque, como dije, Dios estableció el matrimonio para que un hombre y una mujer puedan crear a esos hijos en amor y guiarlos. Cuando hay una falta, hermanos, de un padre, de una madre, obviamente que eso es grave y va a causar no daño solamente a la familia, pero causa un gran daño a la sociedad. Entonces, Pablo está diciendo que si Dios no aceptara el matrimonio mixto entre un hombre creyente o una mujer que no es creyente o viceversa, pues los hijos, hermanos, serían ilegítimos ante los ojos de Dios. Sin embargo, fíjese que aquí nos está diciendo que si el incrédulo apoya a su esposa, a su esposo, y quiere vivir, entonces dice que Dios, mis hermanos, trabaja en ese matrimonio. Y cuando dice
que son santificados, pues el matrimonio y la familia son bendecidos de Dios, por medio de Dios en ese hogar. Ahora, no quiere decir que los hijos van a ser salvos, simplemente quiere decir que Dios, ¿verdad? La gracia de Dios, de Jesucristo, fluye en ese matrimonio a través del que es creyente, y que los hijos, mis hermanos, puedan también recibir, ¿verdad?, formación espiritual a través de uno de los dos. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros busquemos siempre el consejo de Dios. El que es creyente afecta, toca a la familia, para que Dios pueda trabajar, que Dios pueda influir, que Dios pueda, mis hermanos, formar un hogar donde hay paz. Dios acepta, fíjese, a toda familia como una familia legítima. Una familia, mis hermanos, que va a funcionar en la sociedad siempre y cuando uno de los dos cónyuges quieran trabajar. ¿Y sabe qué? Como cristianos, es una gran vergüenza, fíjese, que en un hogar donde supuestamente hay dos creyentes, el esposo y la esposa, son creyentes, y ellos estén en conflicto, estén separados. Es una vergüenza, mis hermanos, porque ahí debe de haber liderazgo, debe de haber sujeción de la mujer, liderazgo del hombre, sujeción de la mujer. Y cuando no hay liderazgo, cuando no hay sujeción, y yo siempre he dicho que el hombre es más responsable que la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre fue dado en el hogar a ser el líder. El líder debe de marcar paso. ¿Qué pasa entonces? Bueno, los hijos sufren, hermano. Los hijos sufren por causa de que no ven paz en el hogar. Y los hijos se amargan. Y los hijos no quieren saber nada entonces muchas veces de la fe de uno o de los dos, porque ven en nuestra vida hipocresía, ven que no queremos sujetarnos a los principios de Dios. Y nosotros debemos de aprender eso. Ahora, eso no es una excusa también para que los hijos vivan en rebeldía. Eso no es una excusa para que los hijos digan, bueno, si ellos no quieren seguir a Dios, yo tampoco. No. En el libro de Ezequiel, capítulo 18-20, dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. O sea, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios como individuos. Y luego dice, sepárese el cónyuge separarse si el cónyuge es incrédulo, si lo desea. Si el cónyuge que es incrédulo deja al creyente, pues el creyente debe dejarle ir. El vínculo del matrimonio ahí se rompe. Por eso dice, en tales casos, el hermano o la hermana no están bajo servidumbre. Ahora, eso no quiere decir que tenemos libertad para irnos y buscar otra pareja. Por eso dice en el versículo 10, quédese sin casar. Y si es posible, reconcíliese con su esposo. Muchas personas usan la excusa de que es que la vida es muy difícil. Pero hermanos, como dije, si buscamos la gracia del Señor Jesucristo, si buscamos honrar al Señor Jesucristo, aunque sea difícil vivir solo, Dios nos va a ayudar. El punto, mis hermanos, en este pasaje es, ¿verdad? Versículo 15, sin embargo, si el que no es creyente se separe, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. O sea, no podemos obligar a la otra persona, no podemos obligar al individuo a que esté con nosotros. Dios nos da libre albedrío, queremos hacerlo, no queremos seguir en matrimonio. Quiero decir, el incrédulo no quiere, bueno, pues ni hablar, no podemos aferrarnos a una relación que no funciona. Ahora, dice el versículo
16. Pues, ¿cómo sabes tú, oh mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Nuevamente, fíjese, ahí tenemos que tener cuidado lo que nos dice la palabra. No, lo que quiere decir es que por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro servicio, nosotros vamos a ser de bendición a nuestro cónyuge. En este caso, si mi esposa no fuera creyente o si mi esposo no es creyente, yo, ¿verdad? A través de mi testimonio, a través de mi servicio a la otra persona, puedo traer salvación. Dios me usa para que él o ella pueda venir al Señor Jesucristo. Y eso pasa mucho en las iglesias. Hemos tenido hermanos, hermanas que vienen primeramente y sus esposos, sus esposas están renuentes, no quieren. Pero fíjese que al ellos o ellas trabajar en su matrimonio y ser humildes, han permitido que la gracia de Jesucristo entre en esa persona y reciban al Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 3, 1 y 2, la Nueva Versión Internacional dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Igualmente, el hombre debe de buscar una buena relación con su esposa, aunque no sea creyente. Y Dios, a través del tiempo, puede trabajar en el corazón, no solamente del marido, pero de los esposos. ¿Es posible que cualquier pareja, hermanos, pueda casarse y pueda ser feliz? Claro que es posible. Dios ha hecho posible que una pareja en cualquier parte del mundo pueda casarse y pueda vivir bien, siempre y cuando ellos cumplan con los propósitos básicos del matrimonio. ¿Cuáles son esos propósitos básicos del matrimonio? Bueno, el respeto el uno al otro, el respeto a los votos matrimoniales, como por ejemplo la fidelidad, ver el uno de los otros cuando está enfermo, en el trabajo, proveer, el ser líder, la mujer estar sujeta, al amarse al uno por el otro. Ahora, es cierto que los cristianos van más avanzados que aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque de la misma manera, si ellos aplican los propósitos básicos en el matrimonio, como dije, el respeto el uno al otro, respeto a los votos matrimoniales, el liderazgo, la sujeción, el amor por el uno por el otro, más principios bíblicos, por ejemplo, como aprender a perdonarse, el humillarse el uno al otro, querer honrar a Dios, el ser fiel el uno al otro, buscar la pureza moral, sacrificarnos por la esposa, por el esposo, por los hijos. O sea, todo eso, mis hermanos, pues claro que va a poder hacer que un matrimonio funcione. Son principios que Dios nos ha dado. Ahora, eso no quiere decir que una persona va a ser salva por tener un buen matrimonio. Somos salvos porque tenemos al Señor Jesucristo. Los matrimonios, pues, necesitamos trabajar arduamente. Necesitamos esforzarnos y dedicar nuestras vidas, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. En conclusión, como dije, Dios instituyó el matrimonio. Este debe de ser tomado muy, muy en serio por ambas personas, el esposo y la esposa. Es una unión, mis hermanos, muy exclusiva. ¿Por qué? Porque Dios mismo la diseñó. Y debemos hacer hasta lo último, debemos hacer lo imposible por mantenerla tal y como Dios la diseñó y como Dios nos la ha dado. Es cierto, el matrimonio requiere de mucho trabajo, de mucho sacrificio por los dos cónyuges. Requiere, como dije yo, de humildad, requiere de virtudes. Que querramos nosotros, mis hermanos, pedirnos perdón y querer aceptar nuestra responsabilidad como hombre, como mujer. Y es mi oración, pues, que Dios nos permita desarrollar matrimonios que sean de bendición y de ejemplo a nuestra sociedad que tanto la necesita. Que nuestros hijos, hermanos, tengan una esperanza y puedan vivir en un hogar
en el cual vean el amor del uno al otro y sobre todo el amor de Cristo para nosotros. Con eso en mente, pues, vamos a orar para ser despedidos. Señor y Padre bendito, gracias, Señor, por este pasaje que nos has dado. Señor, la unión matrimonial es algo importante, es la base de la sociedad. Y tú, al haberla formado, Señor, obviamente tenías planes específicos para nosotros. Ayúdanos, pues, a luchar, a humillarnos, a querer honrarte a través de nuestras vidas, Señor. Te pido por nuestra sociedad, te pido por nuestra comunidad, Señor, que traigas a convencimiento de pecado y que queramos humillarnos y creer pagar el precio por honrarte y glorificarte. Te amamos, te honramos y te agradecemos por todo lo que has hecho y harás en nuestras vidas. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más, les agradezco. Gracias por haberme acompañado. Bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.